Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología y del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el tercer ciclo del Seminario Permanente Diálogos y Casos de Estudio en Museos y Arqueología. Agradecemos la presencia de todos y de todas. En esta sexta sesión nos acompaña el doctor Manuel Gándara, investigador de la INCRIM, la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, la arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora de nuestro museo, Leonardo Morlet, de curaduría, y demás invitados e invitadas. Muchas gracias. Cedo la palabra a la maestra Patricia Ledesma Bouchan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues estamos empezando esta primera sesión del seminario del 2023 con muchísimo gusto y pues con dos invitados excepcionales. Por un lado tenemos a Fernanda Núñez. Fer, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en esta sesión del seminario. Y por otro lado tenemos desde Inglaterra al doctor David Pearson. David Pearson, welcome to the seminar. Thank you very much. I hope it's not so cold there in the United Kingdom today. It's not too bad, thank you. Y bueno, pues vamos a empezar con Fernanda. Fernanda es licenciada en restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. Está certificada en el comisariado y manejo de colecciones, así como en el control y manejo de organismos plaga en bienes culturales y la desinfección en emergencias epidemiológicas. Fue profesora de la asignatura de conservación preventiva en la especialidad de museografía de posgrados de la INCRIM y desde 2013 dirige el área de conservación y restauración de un museo muy querido por nosotros, vecinos, Museo Nacional de las Culturas del Mundo, del INAH. Ha participado ofreciendo cursos y pláticas para el North American Textile Conservation Conference, la INCRIM, el Simposio Latinoamericano de Física y Química en Arqueología, Arte y Conservación del Patrimonio Cultural, y en encuentros de museografía y conservación, haciendo referencia a su trabajo de titulación basado en el uso del adhesivo prehispánico y colonial denominado Tzautli, para ser aplicado a la conservación de sedas altamente deterioradas y a temas relacionados con la conservación de colecciones durante las labores de montaje de exposiciones. Hoy le pedimos a Fernanda que nos hablara de un tema muy interesante porque tiene que ver con una exposición que hubo hace algunos años en el Museo de las Culturas y que tenía un alto reto por la fragilidad de los materiales que exhibieron. Entonces, pues le agradezco mucho a la directora del Museo de las Culturas que nos haya dado permiso para invitarte y mil gracias a ti, Fer, por estar hoy con nosotros. Adelante. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentos de que nos hayan hecho esa invitación y bueno, pues ya estamos aquí para participar con ustedes. Muchas gracias. Si me permiten, voy a compartir mi presentación. Creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno, voy a empezar. La exposición como tal se llamó Amazonía, Pueblos de Selva. Esta exposición que se realizó, como bien lo dijo la maestra Patricia, en el Museo Nacional de las Culturas en el año 2014, bajo la dirección del doctor Carlos Vázquez y con la curadora Rafaela Shedrazi. En la exposición participaron más de 125 piezas. La mayoría de ellas forman parte de la colección del propio museo y aproximadamente más del 90% de estas piezas, como dije, son bienes culturales, ahora ya de México, y fueron donados por estos países. La mayor participación de estos países fue de parte de Brasil y de Perú. En cuanto a la composición material de los objetos que participaron, mayoritariamente fueron elaborados con recursos naturales que ofrece la selva amazónica, por lo tanto, y la mayor parte de estos pertenecen a una composición orgánica. Compositivamente, los materiales que más destacan por haber formado gran parte de estos objetos que fueron exhibidos son la plumaria, la madera y las fibras.
También hubo otros materiales que fueron muy atractivos por su rareza o básicamente por su nulo uso que tenemos aquí en México, ¿no? Como es el caso de organismos completos, que es el caso de algunas aves, el uso de huevos. También se encontraron muchos picos y exoesqueletos de animales, de insectos. Estos materiales, también vistos desde parte de la conservación preventiva, pues significaron un reto, porque el origen orgánico los hace altamente susceptibles a deteriorarse por factores externos como el medio ambiente o por acciones humanas. Aquí les presento el caso de dos piezas que fueron intervenidas para participar en esta exposición. En la parte de arriba tengo dos fotografías correspondientes a la intervención de un pico de tucán, que es originario de Perú. Y bueno, en esta parte el reto fue poder reintervenir esta pieza para poderle dar una estabilidad, porque tenía ciertos desfases en las uniones y esto estaba provocando ciertas tensiones y compresiones en algunos puntos que los estaban haciendo muy susceptibles. En el caso de abajo tenemos el caso de un huevo de caimán que presentaba una obvia inestabilidad estructural y bueno, para este caso fue necesario realizar un soporte interno elaborado con papel japonés. Este soporte interno de papel japonés nos permitió ir rearmando el huevo y colocando los pequeños fragmentos de cascarón en su lugar para poder tener el resultado que observamos del lado derecho. En lo que se refiere al espacio, bueno, pues la exposición se realizó específicamente en una sala que se encuentra en el lado oeste del propio museo y la nombramos coloquialmente Sala de Internacionales. Esta sala se encuentra equipada con un sistema de inyección y de extracción de humedad relativa y también cuenta con un sistema de ventilación y de enfriamiento de la temperatura en sala. Aquí les muestro en este plano cómo están distribuidos los equipos. La parte de arriba está el equipo de ventilación y en la parte de abajo es el de extracción de la humedad relativa. Aquí en fotografía se los muestro. No sé si se puede ver con el cursor. Estoy apuntando justamente el que se refiere a la humedad relativa. Y del lado derecho tenemos los equipos para enfriamiento, ¿no? Bueno, este sistema debo agregar que es muy delicado y tiene que estar en continuo monitoreo y mantenimiento. Para que este funcione correctamente y de forma óptima, está compuesto de grandes condensadoras y otros equipos y también por una serie de filtros de diferentes materiales que nos permiten filtrar todo el aire que está ingresando a la sala para que no hayan contaminantes externos. También, bueno, por medio de este sistema nos permitió la regulación de la temperatura y de la humedad relativa como lo necesitamos a un aproximado de 20 grados centígrados y 45% de humedad relativa. Esto se realizó días previos al ingreso de la colección a sala. Ahora aquí quiero contarles básicamente una anécdota que es que ya teníamos un retraso importante en calendario para el momento del montaje. Y bueno, se había hecho una limpieza de la sala, pero básicamente esa limpieza había sido muy superficial y solamente se había concentrado más en la parte del piso. Cuando justamente entramos para hacer el arranque de los sistemas, pues nos dimos cuenta de que todavía habían muchas partículas de aserrín y de polvo en esta sala. Entonces, tomamos la decisión y tuvimos que reunir a muchas áreas para justamente comentarles que no era posible hacer los arranques del sistema porque íbamos a tener un problema de que las partículas se iban a resuspender en el aire
y además de depositarse en el mobiliario museográfico y quedarse atrapadas en los filtros, también íbamos a tener el inconveniente de que por la atracción electrostática propia de las plumas, pues se iban a depositar en todas las colecciones que ingresáramos, ¿no? Entonces se tomó la dura decisión de alguna forma de retrasar todo el resto del procedimiento un día. En este día nos dedicamos a realizar una limpieza muy minuciosa de la propia sala por medio de aspirado. Todo fue aspirado, todo el mobiliario, todos los espacios fueron aspirados para que justamente no tuviéramos ningún problema de conservación ni de los propios equipos ni de la colección. Una vez que, bueno, obviamente este problema fue subsanado, ya procedimos a realizar el encendido de los equipos y el ingreso de las colecciones posteriormente. El espacio fue dividido temáticamente en 6 partes. La primera, el primer tema fue el don de los pájaros, que lo encontrábamos del lado derecho de la sala, seguido por el arco y el cesto. Después nos íbamos a una sección de agricultura. Continuamos con la caza y las armas. El penúltimo tema era materiales de la selva en esta sección. Y finalmente se terminaba con una sección de chamanismo y de rituales. El movimiento y el manejo de las colecciones se realizó siguiendo los núcleos temáticos que ahorita les comenté y trasladando las piezas del área de acopio y el área de los acervos hacia las salas. Esto se realizó técnicamente por el personal de la Subdirección de Catalogación y Documentación, quienes tienen una amplia experiencia en el movimiento de las colecciones y regularmente se están capacitando para el manejo de las mismas. Por otro lado, fueron acompañados por el personal de conservación y de restauración para un asesoramiento, ¿no?, continuo al personal de cómo se tenía que realizar este movimiento. Y finalmente tenemos la participación del personal de seguridad del propio museo, quienes acompañan todos los traslados y también debo agregar que también acompañan los montajes y los desmontajes de las colecciones en calidad de supervisores. Esta triada corresponde a lo que tenemos nosotros como un protocolo interno y bueno, hemos visto que es bastante efectivo ya que nos permite tener una precisión del movimiento de estas obras y también nos podemos cerciorar de que lleguen a su destino de una forma correcta. Una vez hecho el traslado, se procedió a que los compañeros de museografía pudieran realizar el montaje de las colecciones. Y bueno, afortunadamente debo agregar también que muchos de los soportes ya habían sido trabajados previamente por el área de museografía. Entonces, eso nos permitió recobrar un poquito del tiempo que se había ocupado en realizar las labores de la limpieza de sala. Se utilizaron diferentes materiales para la soportería. Algunos de estos fueron, por ejemplo, el policarbonato, que se utilizó como bases planas para el soporte de algunos tocados de plumas, y también se deformó térmicamente para realizar soportes muy específicos para tocados en forma de aro y también para pecheras. Otro uso que se le dio al policarbonato fue para elaborar diferentes bases en diferentes alturas para poder presentar las colecciones. También se utilizó otro recurso, como fue el caso del mylar, para crear siluetas que nos permitieran aislar algunos de los objetos de bases pintadas. Otro recurso fue utilizar bastidores de madera
con tela tensada para poder soportar ahí algunos textiles. Estas uniones fueron por medio de costura, entonces fueron completamente reversibles y no le causaron ningún daño a los objetos. Nuevamente retomo el uso del policarbonato porque, por ejemplo, en el caso de la fotografía que les muestro del lado derecho, se utilizó para realizar una silueta en forma del propio tucán y que se le diera una presentación diferente a este objeto, ¿no? Fuera más fácil para el público identificar cuál era este objeto. En la parte interna del propio pico se realizó un soporte diseñado a la forma que fue tallado en Netafom y recubierto de talla. En este espacio, por ejemplo, se utilizaron también otros elementos, como fue el caso de soleras metálicas y de alambres metálicos de bronce. Todo lo que fue o que estuvo en contacto directo con las colecciones fue recubierto de Thermofit para evitar que hubiera un contacto ahí con el metal y hubiera alguna reacción. Bueno, una vez finalizado el montaje de las colecciones y pasada la inauguración, se decidió realizar una sesión de evaluación, ¿no? Esta nos permitió, bueno, para esta sesión de evaluación se contó con la participación de todas las personas que estuvieron involucradas. Aunque hubiera sido una pequeña participación en la que ellos hubieran estado, también fueron convocados para poder revisar y tener alguna evaluación, conocer los errores, reconocer cuáles fueron nuestros aciertos y también para elaborar ciertas estrategias que nos permitieran no caer nuevamente en esos errores que habíamos cometido. Afortunadamente, pues, por una parte sí tuvimos mucho apoyo de los compañeros. Entonces, se identificaron ahí ciertos puntos, ¿no? Como fue el caso de la situación de tener como muy controlados los procedimientos para evitar que hubieran ciertos retrasos en las exposiciones, ¿no? O en los pasos que se fueran a realizar. También se decidió aumentar las sesiones de trabajo colectivo desde el inicio del proyecto. Esto para que todos conocieran el proyecto a profundidad desde un inicio y pudieran hacer la aportación de ciertas ideas que tuvieran y que se tomaran todas las consideraciones necesarias, ¿no? Para poder desarrollar los cronogramas de trabajo. Otro punto muy importante que pudimos rescatar es que es necesario el reconocimiento y la equidad de los diferentes equipos de trabajo. Esto independientemente del organigrama que tengamos, ya que todos tienen una aportación que realizar, ¿no? Y todos están hablando desde su especialidad, entonces, ahora sí que quién mejor para hablar de ciertas situaciones que el propio especialista. Otra situación fue obviamente la apertura al diálogo y la comunicación, que esa tiene que ser muy importante entre todos los participantes. Y bueno, eso nos lleva a que podamos realizar una toma de decisiones colectiva. Esto también fue muy importante y de aquí vuelvo a tomar el caso que les comenté, ¿no? Fue muy importante poder tomar esta decisión de realizar la limpieza del espacio previo al encendido de los equipos y previo al ingreso de las colecciones al espacio, porque si no hubiéramos tenido un problema muy grande en que hubiéramos tenido que volver a realizar la limpieza de las obras y no quiero decirles con respecto a la parte de los sistemas, ¿no? De aire, que también hubieran necesitado una limpieza y para eso pues necesitamos la formación de diferentes andamios y bueno, un procedimiento un poco más largo y tedioso.
También otro punto fue el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Que eso es primordial, sobre todo hablando del cronograma de trabajo. Si vemos que hay un cierto retraso, pues igual volvernos a juntar para que haya un diálogo, una comunicación y poder ver de qué forma subsanamos este pequeño retraso y no causamos problemas para los procesos que vayan a realizarse más adelante. Y bueno, otra situación que pudimos rescatar fue que el uso de ciertos recursos o el uso de ciertas situaciones que puedan crearse en el espacio, como fue el caso de una humedad muy alta y una temperatura muy baja, ¿no? Que obviamente para el cuerpo humano no está acostumbrado a esas inclemencias, pues bueno, es muy fácil poder justificar esta situación dándolo a conocer al público, ¿no? Por medio de una cédula, por ejemplo, al ingreso de la sala se colocó y bueno, ahí justamente se explicó que la ambientación fue condicionada a la conservación de las colecciones y eso nos permitió pues tener comprensión por parte del público e incluso el público nos lo agradeció de alguna forma. Bueno, ya solo para el cierre, pues quiero agradecerles nuevamente a ustedes por habernos invitado a su seminario y quiero dar un agradecimiento especial a la antropóloga Alejandra Gómez Colorado, que es directora de mi museo, y al arqueólogo Alfonso Osorio por haberme permitido participar en esta sesión. Gracias. Está silenciado tu micrófono, Pati. Muchas gracias, Fer. Buenas, qué padre exposición. La verdad fue una muestra muy interesante desde que fuimos a verla. La verdad es que nos maravilló la cantidad de objetos diferentes que estaban conviviendo en esta exposición y además la muestra de objetos que normalmente no se ven en un museo. Por ahí, Armando Becerril, buenos días, ¿cómo estás, Armando? Qué gusto que nos estés viendo a través de Facebook. Nos comenta que por ahí vio cerámica y nos preguntaba cuáles son los objetos más relevantes en la exposición. A tus ojos, ¿cuáles fueron los objetos que les costaron más trabajo, que fueron precisamente un reto de exhibir? A mis ojos, creo que básicamente fueron los organismos completos, ¿no? Las aves que teníamos un par de tucanes y un atado de pajaritos. Entonces, esos sí fueron complicados desde la manipulación de los propios objetos porque son muy delicados, ¿no? Sobre todo en la parte del cuello, hasta la forma de exhibirlos, porque necesitábamos que obviamente fueran, que no fueran a ser opacados por la soportería, pero al mismo tiempo poderlos tener en una buena condición para que no hubiera ningún deterioro en el organismo. Entonces, creo que básicamente eso fue lo más complicado. Y son cosas que a veces se nos olvida. En los museos estamos acostumbrados a ver los objetos pues, más resistentes, ¿no? El hueso, la piedra y la cerámica. Y de pronto se nos olvida toda esta gama de otros materiales que enriquecían la vida humana del pasado, pero que no podemos exhibir por la fragilidad de los objetos. Entonces también eso nos llamó mucho la atención y nos hizo pensar, por ejemplo, en época prehispánica, pues qué otras maravillas no debería de haber habido y que pues desafortunadamente no llegan hasta nuestros tiempos. Y creo que parte de la exposición logró precisamente su cometido de mostrar toda esa riqueza que está detrás de la Amazonía. Por ahí nos pregunta también Armando si qué países, o sea, la colección de qué países provenía. Como les mostré en la diapositiva, fue gran participación de Brasil, de Perú, pero también teníamos, por ejemplo, de Ecuador, ¿no?
Y bueno, como les comenté, estos objetos, más del 95% de estos objetos, pues forman parte de la colección del propio museo y fueron adquiridos por medio de donaciones. Eso es algo que sí es muy importante para el museo porque nosotros no tenemos nada que es fruto de saqueo, ¿no? Exacto, exacto, por ahí. Y también solo quiero agregar, perdón, que justamente estos objetos, bueno, son medianamente, digamos, de reciente adquisición. Estoy hablando más o menos 30 años, pero finalmente son objetos que provienen de culturas que actualmente están vivas, ¿no? Que se encuentran en la Amazonía. Exacto. Sí, muy interesante. Hugo Pot, saludos hasta Yucatán, querido Hugo. Él nos pregunta que si hay algún protocolo de conservación cuando se prestan los objetos y requieren una conservación. Obviamente también es un tema que dominas bastante bien porque eres comisaria. Entonces no sé si le puedas platicar a nuestros escuchas y a pues las personas que nos están viendo a través del YouTube. Sí, claro que sí. Pues básicamente lo que requerimos y siempre lo pedimos previo a una autorización o no de la salida de las colecciones es que saber las condiciones en las que pretenden que se haga la exhibición o la muestra de nuestras colecciones, ¿no? Entonces, solicitamos el llenado de un documento, se llama el Facility Report, y bueno, ese tiene la finalidad de conocer todo el espacio, desde cómo está elaborado estructuralmente hasta las condiciones medioambientales, pasando por la sección de seguridad, ¿no? Que debe de tener ese espacio. Y bueno, una vez que se hace este llenado del documento y se envía al museo, se hace una evaluación y entonces se determina si es viable o no el préstamo de la colección. También esto va a estar sujeto a el estado de conservación del propio objeto. Entonces es posible que algunas piezas que son altamente sensibles pues no puedan ser prestadas, ¿no? Exacto. Y cuando se requiere una intervención de restauración durante la exhibición. Bueno, si se requiere la intervención para que la pieza propiamente pueda salir del museo, se hace esa aclaración y bueno, se hace un estimado de tiempo y a partir de eso se vuelve a evaluar si es factible o no que salga esta pieza en préstamo. Y si en un caso desafortunado de que la pieza sea prestada y ya sea en el traslado o en el momento de montaje o durante la exhibición, esta pieza sufre algún percance, pues entonces lo que procede es que vaya gente del propio museo, del Museo de las Culturas, para hacer la evaluación y determinar si pueden hacer ahí una intervención o si la pieza tiene que regresar. Esto también está sujeto a una evaluación de un seguro, porque todas las piezas están aseguradas, todas las piezas del instituto. Exacto, muy bien, muchas gracias. Y todos vemos estas exposiciones internacionales o nacionales muy bonitas ya en las inauguraciones, pero a veces no nos queda muy claro todo este largo procedimiento que tiene que ver con el traslado y la propia custodia y la protección de estos objetos en estos momentos de manipulación, que son muy delicados. Entonces siempre las exposiciones son muy costosas, pensando precisamente en todos los especialistas que hay detrás. Ya lo mencionabas también en tu ponencia, es muy importante la comunicación de todos para saber y estar enterados desde el área de difusión, de servicios educativos, hasta la parte de museografía, y que todos estén enterados desde un principio, que haya mucha comunicación. Eso también es muy, muy importante en las exposiciones. Judith. Muchas gracias por participar. Muy buena presentación, Diana. Yo creo que hasta ahorita en el seminario no habíamos tenido una presentación de un material tan frágil como es la plumaria. Y justo por ahí en lo que ahorita estaban comentando, recordando que hay todo un proceso de protocolos tanto para los préstamos como para el momento de los traslados también.
¿cómo hacen o en este caso, cómo resolvieron también el tiempo que debe de tomar para que un material, en este caso el orgánico, llegue a las bodegas y qué condiciones debe tener y cuánto tiempo tiene que estar reposando un material antes de que puedan llegar los comisarios a hacer las dictaminaciones? Bueno, esta colección estuvo en los acervos, básicamente fueron como 5 años. Tengo entendido que 5 años atrás de esta exposición hubo una pequeña muestra, igual de objetos de la Amazonía, pero digamos que en el lapso entre una y otra exposición fueron 5 años los que transcurrieron y los objetos permanecieron en su acervo. Las condiciones de los acervos son básicamente las mismas que las que se trataron de replicar en la sala de exposición, y únicamente el momento del traslado fue propiamente cuando los objetos estuvieron en una condición diferente, ¿no? Hablando de temperatura y de humedad relativa. En lo que se refiere, por ejemplo, a iluminación, en la sala de exposición tratamos de reducirla al mínimo y agarramos un rango aproximado de 50 luxes, que es muy, muy bajo, pero era muy necesario porque también las colecciones estuvieron exhibidas aproximadamente 6 meses, entonces era necesario. En cambio, en los acervos, básicamente, pues las luces se encuentran apagadas, ¿no? Si no hay una persona que esté dentro realizando algún procedimiento de limpieza o visita de las propias colecciones, ¿no? Algún investigador de nuestro museo que tenga la necesidad de estar en interacción con el objeto, bueno, pues entonces las luces se encuentran apagadas. Entonces, bueno, eso obviamente facilita y va a favor de la propia conservación del objeto. Muchas gracias, porque me hizo recordar que ahorita que hablabas de colecciones peruanas, de estos grandes paneles que tienen a veces en las huacas, que son como una especie de telar, que a veces son inmensos, de 3 metros de largo, con plumas muy, muy, muy delicadas. Entonces, mover eso, pues sí implicaba como también, a lo mejor, para el que presta la toma de decisiones de qué materiales sí se pueden mover. Por ejemplo, ahorita que me estabas contando cuánto tiempo tenían estables en un museo para poder evaluar que sí pudieran hacer una exhibición y cuáles serían esas características, y además pues la fragilidad, ¿no? de la pieza, en este caso, la importancia también que tenía dentro de la exposición, considerar todo el conjunto para poder moverlas, y que también para el público es importante a veces conocer este tipo de materiales que de otra forma no los conoceríamos, ¿no? Algunos pues tienen que tener bajo reposo en la bodega y luego poder exhibirlos, pues también ese es el doble carácter que pues les agradecemos a los conservadores, porque también es importante todo ese trabajo para llevar a una exposición lo que a veces no podemos ver por las condiciones, ¿no? Yo creo que por ahí quedaría mi comentario. A lo mejor si nos quisieras platicar algo que también se tiene que considerar ya incluso dentro de las exhibiciones, cuando ustedes luego hacen a veces evaluaciones, digamos, si son 6 meses, ¿qué otras condiciones tendrían que estar checando constantemente para asegurar que las colecciones estén en buen estado de conservación? Bueno, obviamente también, por ejemplo, en este caso, por ser materiales muy susceptibles y como les comenté, tienen una facilidad de que la atracción electrostática, por atracción electrostática, le llegue cualquier polvo fino y se deposite sobre la colección, pues obviamente todo estuvo básicamente dentro de vitrinas, justo para evitar o aislar un poco este material. No teníamos tanto el problema como puede ser en otros espacios de la humedad relativa y de la temperatura, por lo que no tuvimos que hacer algunas vitrinas controladas, pero sí necesitábamos tener ahí justo una barrera con respecto al público para evitar que hubiera un acceso, ¿no? Un acceso directo con los objetos.
bueno, eso fue también muy importante a tomarse en consideración. Los únicos objetos que se dejaron fuera de vitrina fueron aquellos de grandes dimensiones y que estaban ubicados en plataformas, como fue el caso de muchos arpones que se exhibieron y de elementos en la sección de agricultura que eran muy grandes en sus dimensiones, pero básicamente todo ello pues era madera, era cestería, ¿no? Y de todos modos se colocó una protección, delimitadores para evitar que hubiera ahí un acceso. Muchas gracias. Por ahí, Bere precisamente preguntaba si habían hecho o habían tenido la necesidad de vitrinas especiales. Ya nos comentaste que no, gracias a la estabilidad que el propio edificio también muestra. Eso también es importante y habla del constante monitoreo que tiene el personal del Museo de las Culturas para que los espacios conozcan los espacios de manera pues muy completa, ¿no? Y por ahí la misma Bere te pregunta si ubicaste algunas coincidencias y diferencias entre la plumaria de México y la plumaria de la Amazonía que trabajaron en la exposición. Pues en realidad no, bueno, coincidencias sí, bastantes. Básicamente las diferencias pues se remontan a las especies que se utilizan para la producción de los tocados, pero en lo que se refiere, por ejemplo, a la factura como tal de los objetos, la forma de los atados y así, pues creo que no hay como tanta diferencia. Y bueno, también debo agregar que obviamente no tengo como una especialidad directa en objetos plumarios de México, ¿no? Entonces, porque básicamente, como estoy ahí en el Museo de las Culturas, veo colecciones, pero de otras partes del mundo. Nuestro acervo tiene muy poca cantidad de objetos de origen mexicano. Muchas gracias. Y es parte de las fortalezas de ese museo, que nos habla de un crisol de culturas y tenemos acceso a colecciones de todas partes del mundo. Y obviamente eso también es un reto para ustedes porque tienen que estar pues al día prácticamente en la conservación y el mantenimiento de objetos tan diferentes, ¿no? Entre cerámica y ya lo mencionabas, un huevo y el pico del tucán. O sea, sí es como un reto también para todos ustedes en el área de conservación. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, ¿no? De nuestra formación profesional, pues nos muestran justamente materiales y técnicas muy relacionadas justamente a producciones mexicanas, ¿no? Puede ser de tipo virreinal, pero ya llegar a estos espacios y enfrentarte con colección de diferentes épocas, ¿no? Y que no son propiamente de México, ¿no? Entonces eso te invita y te obliga de cierta forma a buscar otros textos y buscar otra información y buscar especialistas en otras partes del mundo para que ellos mismos te puedan ir dando de alguna forma herramientas y tú poder trabajar los objetos, ¿no? Claro, muchas gracias. Por ahí Hugo Pot pregunta que qué pasa cuando alguna pieza se deteriora durante la exhibición. Esa la podemos contestar acá. Normalmente por reglamentos internos del instituto y también por ley, todos los objetos viajan al extranjero y a otras sedes. Cuando salen los objetos de su museo, tienen que salir acompañados por un especialista, que típicamente es un conservador, o bien un arqueólogo o un historiador, dependiendo del museo del que se trate, y ese comisario es el que acompaña el objeto durante el traslado y durante el montaje en la exposición. Cuando llegan los objetos al destino, se tiene un documento que habla de las condiciones del objeto, cómo llega el objeto, y ahí se hace una comparación entre este documento y el objeto real, junto con el equipo de conservación del museo que recibe, y ahí se ve que esté en condiciones para poderse montar. Si llegara a haber algún tema de que la pieza presentó modificaciones durante el traslado, el propio comisario será quien decida si la pieza se retira de la exposición,
se regresa a su museo o si se puede intervenir por los especialistas del museo que recibe la exposición. Esas son tomas de decisiones pues que involucran especialistas que tienen ya mucho tiempo trabajando y es lo que normalmente se hace en este tipo de temas. Que muchas gracias por preguntar, les digo, son de esas cosas que normalmente no se ven cuando se habla de las exposiciones internacionales y nacionales y pues es un trabajo de muchos especialistas detrás. Yo quisiera cerrar agradeciéndote, Fer, y no sé si nos quieras comentar sobre el tema de la comunicación. Creo que es algo muy importante, que ustedes le hayan comunicado a los visitantes por qué las condiciones de esa exposición eran determinadas. Habla de, por un lado, de cortesía, y por otro lado también de este interés de los museos de siempre explicar el trabajo que hay detrás. Es decir, no solo es dar los contenidos de la exposición, que era muy interesante, sino también cómo se hizo. Y eso es muy importante, no sé si nos quieras comentar algo de eso y también hablar sobre la comunicación interna del equipo, que bueno que lo mencionaste, eso es bien importante, porque nos habla también de que, o al menos eso nos ha funcionado también muy bien en Templo Mayor, cuando el equipo está todo coordinado, se pueden llegar a lograr más ejemplos o exposiciones mucho más consistentes. La imagen del tucán ya con la silueta del ave, pues es un acierto y ayuda a los visitantes a entender de mejor manera los objetos y tiene que ver nuevamente con esta idea de comunicación y colaboración entre todas las áreas. Sí, claro. Bueno, con respecto a la comunicación y con el público, pues esto partió básicamente por la preocupación de muchos de los integrantes del equipo de que el público fuera a quejarse o estuviera muy poco tiempo en el espacio por justamente la temperatura tan baja, la humedad tan alta, la iluminación que también era muy baja, ¿no? Entonces, que fueran a ver ahí como ciertas críticas de alguna forma a la exhibición por este medio ambiente que se creó. Entonces, pues por lo mismo, en la propia exposición de la problemática que veían, pues se decidió tener este resultado, ¿no? ¿Saben qué? Mejor vamos a hacer una pequeña cédula en la parte de introducción, la vamos a agregar porque originalmente no estaba contemplada, ¿no? Entonces, se agregó un pequeño texto simplemente diciendo que las condiciones medioambientales en las que se encontraba la sala correspondían a las necesidades de conservación de las colecciones, ¿no? Y como les comento, esto funcionó bastante bien. De hecho, ya saliéndome un poquito de la propia exposición, en pláticas que he dado en el propio museo con el público, se les ha planteado justamente la importancia de la conservación preventiva y bueno, el resultado que tenemos es que la gente se emociona mucho de saber que de alguna forma, si se hacen esta toma de decisiones es por algo, ¿no? Es por el propio beneficio del objeto y no es necesariamente por no contemplar al visitante, ¿no? Sino que se les invita a que nos apoyen comprendiendo por medio de la comprensión y también por medio de evitar ciertas acciones, ¿no? Como lo que generalmente vemos, ¿no? Que evitar que se toquen los objetos. Entonces se le pide la participación al público y el público responde muy bien independientemente de las edades del propio público, ¿no? Eso por un lado. Y por parte de la comunicación interna, pues sí, definitivamente esta comunicación interna hace que seamos un equipo más fuerte, ¿no? Independientemente de que nos reconozcamos como diferentes áreas y por ende somos equipos diferentes, cuando participamos en una exposición, pues todos vamos a formar el mismo equipo, ¿no? Entonces, no podemos darle más peso a un área, ¿no? O a la decisión que tome un área que la que corresponde a otra, ¿no? Justamente tenemos que dialogar, tenemos que mediar cuál es la situación, porque a veces, obviamente,
pues cada uno ve desde su punto de vista, desde su especialidad, y cree que esa opinión quizá pueda ser la más válida, pero por medio del diálogo podemos darnos cuenta de que podemos mediar la situación, ¿no? No es que yo tenga siempre la razón o que el otro tenga siempre la razón, pero podemos llegar a una solución que nos beneficie a todos finalmente. Muchas gracias. ¿Quisieras cerrar con algún comentario? Pues básicamente pues agradecerles nuevamente a ustedes por permitirnos participar y bueno, pues muchas gracias. Estamos muy contentos por estar aquí con ustedes. Al contrario, muchas gracias y los invitamos a todos a que visiten este fabuloso museo, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Está en la calle de Moneda, muy cerquita del Templo Mayor. Entonces, si nos visitan a nosotros, visítenlos a ellos o al revés. Mil gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Bueno, en la segunda parte de este seminario tenemos a David Pearson. David Pearson trabaja en un museo muy interesante. Hace varios años, bueno, ustedes saben que Inglaterra se caracteriza por la flota que siempre los ha acompañado, y en este caso, bueno, pues uno de los grandes descubrimientos del siglo XX fue encontrar el casco de un barco que perteneció a la flota de Enrique Tudor. Enrique II tenía una flota muy grande y el barco principal de esa flota se llamaba Mary Rose. Este barco se hundió cerca de las costas ahorita me acuerdo del nombre del lugar, y se encontró en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, pues el rescate de este barco y de todo el contenido que tenía, pues fue una labor de muchos años por parte de los arqueólogos subacuáticos de Inglaterra, y además a finales del siglo XX se llevó a cabo un proyecto muy ambicioso que involucraba exhibir el barco. Entonces imagínense el trabajo tecnológico, arquitectónico y museográfico para poder levantar o sacar a la superficie este barco para poderlo exhibir dentro de un museo. Y no solo eso, sino también pues el tema de la conservación. La madera es uno de los objetos más frágiles que encontramos arqueológicamente. Ahora imagínense madera sumergida durante muchos años y pues el cuidado que todos ellos debieron de tener para poder traerlo a la superficie, modificar el ambiente en el que ya se había de alguna manera acostumbrado este fabuloso barco, y además pues exhibirlo a la gente, involucrar el mantenimiento del espacio con la atención a los visitantes. Y además, bueno, pues es uno de los, a mi parecer, es uno de los museos con una museografía moderna y muy, muy, muy accesible. Y pues nos da mucho gusto que David Pearson haya aceptado esta invitación para que nos platique un poco del trabajo que involucra su labor en este museo. Él es licenciado en Conservación de Objetos de Museos por la Universidad de Cardiff en el Reino Unido, y luego de trabajar para los servicios de conservación en Cardiff en proyectos como la colección del Museo de Historia y los hallazgos arqueológicos del Fuente Romano de Brecon-Gare, se hizo conservador del casco del Mary Rose a partir de 2011. Esto a la par de la creación de un nuevo museo en el que se invirtieron 30 millones de libras para exhibir el casco del Mary Rose, que les comento es un barco, junto con algunos de los 19,000 objetos rescatados, imagínense. Pearson también trabaja en la conservación de los objetos rescatados y ha participado en otros proyectos externos. En 2022 asumió el cargo de jefe de conservación en funciones del casco del Mary Rose. David, welcome. Thank you very much. Good morning to you all. Vamos a presentar ahora el video de la grabación. Nos hizo favor aquí el equipo de Mitzi Alcalá, Miriam y Gabriela Martínez de hacer un subtitulaje del video, y terminando el video de la participación, David estará muy contento de respondernos las preguntas que ustedes tengan. Hello and welcome to my talk. I'm David Pearson, and it's Active Conservation and Long-Term Care of the Mary Rose, Hull. It's great to be here joining you today to talk about the Mary Rose and the work we've been doing with the ship and the conservation of the remains of the Mary Rose. So
as I say, I'm David Pearson. I'm acting head of conservation here at the Mary Rose, covering maternity leave at the moment. I've been here 11 years, started as conservator in 2011 and moved to conservation manager back in 2016. So I've worked on a number of the objects at the museum, working on stuff being conserved ready for the display in the new museum back in 2013, and then continuing on various projects since then. So for those who don't know much about the Mary Rose, I'll give a brief outline of the history. It was commissioned by Henry VIII in 1509. Henry VIII, famous King of England, had 6 wives, and the Mary Rose really was his first pay pack. He wanted to make a huge British Navy at the time, and the Mary Rose was the first of these ships that he had built. So it was his pride and joy, and it was launched in 1511 and fought in several battles along against the French and the Spanish, and then in the 1530s was refit out with new cannons and some new adjustments to the ship before fighting in the Battle of the Solent in 1545, where sadly the Mary Rose sank in the Solent, and about 500 people lost their lives. So it sat on the seabed all those years. There were some dives in the 1800s where they located the Mary Rose and brought some of the objects to the surface, but it wasn't until the 19th, 20th century when Alexander McKee found the Mary Rose again, found the timbers of the Mary Rose, and over years the ship was excavated to remove the objects, and then it was raised in 1982. So there's thousands of objects we've got raised from the ship. There's about 19,000 or just over in total, ranging from warlike weapons like cannons and longbows to more personal items like knit combs, and other items. So some of you may have seen footage of the Mary Rose being raised before, or seen it live in 1982, 40 years ago, last year. And it was raised in front of 60 million people worldwide watching it. There was a special crane used and cradle for the Mary Rose to sit on as it was lifted up out of the water over a period of sort of hours. And this is her being lifted out by the crane Togmore, and then being placed on a barge where it was brought into Portsmouth dockyard. And it's actually sitting in the same dry dock as it was brought into all those years ago. It hasn't moved since. So what we had to do early on with the conservation process was to make sure that the ship didn't dry out. If it dried out, there would be all sorts of problems with cracking and shrinking of the wood. So for the first sort of 12 years or so, up until 1994, it was just sprayed with water and biocides to remove any impurities from the wood, but also to just keep it wet and from shrinking. This gave a chance to put the timbers back on the ship, as you can see in the image in the bottom left. But the timbers that were taken off for the lift, they could go back into their positions. And it also gave a chance for members of the public to see the remains of the hull for the first time. So they could come to visit, and there was an open deck that they could come and look out at the mist of spray that was being sprayed over the ship. So the big problem with waterlogged wood that spent time in the sea, is that bacteria eats away at the cells of the wood. Now, the reason that we've got the part of the Mary Rose we do have is because where it was buried under the silt layer, this silt layer of the sea created an anaerobic environment. So there was no oxygen present, or very little oxygen present, which meant a lot of things like shipworm couldn't eat away at the wood, and erosion couldn't take place. But the bacteria doesn't need much oxygen, so it eats away at parts of the cells where
the cell's made up of three parts. You've got cellulose, hemicellulose and lignin, and it eats away at the cellulose and hemicellulose, leaving like a skeleton-like structure in the cell, which is quite weak, and it fills with water. So the water gives the strength to the cell and keeps it the same shape. But it means that if we then dry that wood, the moisture evaporates or leaves the cell, but that cell being so weak it sort of collapses in on itself, and that causes problems with the woods like shrinkage, cracking. And you can see some of the different types of bacteria here in the image eat at different parts of the cell, and leave that skeleton that we have that fills with water. And it's quite noticeable, especially with our timbers, our oak timbers. So most of the ship is made of oak, fairly locally sourced as well to where the Mary Rose was built, which is right here in Portsmouth, in England. But the wood, you'll notice that the outer edges are more degraded than the inner core of the wood, and that's understandable as the bacteria would start from the outside and progress inwards. But it means that for any treatments we do, it's the outer edges of the wood that need the most treatment to stop them from cracking and shrinking. And you can see from the cells how much of the outer edge has actually been eaten away. Now, another form of degradation that took place under the sea over that sort of almost 500 years that the ship was lying there is erosion, and it's the main reason why we only have the part of the ship we have, which is just under a half of the hull. Now, the erosion would have taken place above the silt layer, so the silt will have settled, as can be seen in the image. The silt layer settled, and then erosion would have taken away anything above that layer through sort of sandblasting, really, through the currents. So it's left us with part of the ship and objects where we've got parts missing because of the erosion. So these are the sort of reasons why we've got the part of the hull we have, but it means we need to treat it. We needed to treat it so that we can then display it properly and not just continuously spray it with water, because you couldn't really see the ship properly. And we wanted to build a museum where we could display the remains of the hull alongside the objects found on her through the excavations. So we needed the ship to be treated and to be dried, and so we could then have this museum built around her. So the main treatment that's been used on waterlogged wood since about the 60s is called polyethylene glycol, and it's a bulking agent. It's found in all sorts of cosmetic products to bulk them out as well, and it's just a wax, really. And so this wax, the idea is that it fills the voids within those cells where the bacteria is eaten away and replaces the water, so that when you dry it, it gives the strength and the shape to those cells and they don't shrink. So the idea is that the water is replaced by this wax, and so when you dry it, the objects don't change shape and the ship doesn't change shape. So that's the theory. To be able to do this with the ship, so for the objects we usually put in tanks to treat in immersed solutions of polyethylene glycol, and this then diffuses in over a period of months or years into the wood before we dry it, and that's a good method, immersion, for treating with polyethylene glycol. But for the ship it was too big to immerse in a tank, and we didn't really want to take it apart into the individual timbers because we'd never get it back together again. So what we did was we built a hot box around the ship, and this hot box was a container that we could then spray the polyethylene glycol over the ship, and we keep a sort of the high humidity within the chamber, and we don't lose the chemical into the outside atmosphere. So there's like a continuation, there's a tank with the solution in and a pump that then sprayed it everywhere, and then the chemical that would wash off the ship then went back into that tank, and it's sort of like a circulation system, really, spraying the ship. And so the polyethylene glycol was sprayed on the ship from 1994 to 2013, starting at low concentrations and increasing up over time. But the main thing that we needed to do was allow visitors in to see that conservation process going on, because we
being a charity, we just needed the money coming in, so we needed to sell tickets for people to see the museum that we had at the time, which was quite a small version of what we've currently got, with about 1,000 objects on display that have been treated in the 1980s. But the main attraction really is for the public to see the remains of the hull, the remains of Henry VIII's flagship. So to have this hot box that we also then had windows so the public could come and see the conservation process, that was key really. But it also meant that we needed to continue on with the conservation and make sure we progressed it so that people kept coming back to see the different stages of the conservation. Now, as we were sort of progressing on with the conservation, plans had to start being made about what was going to happen eventually, how we were then going to dry the ship and how we were going to display the ship. And so the idea of building the museum around the ship to then display the objects and the hull as the central attraction of the museum. So they were put into place, and work began on that in about 2009, 2010, for it to open in 2013. Now there's a bit of an issue with building a museum around such a fragile object, as it were, an object that's being treated in a tent that can't be sort of damaged or moved, because we're trying to treat this the hull. So there's a lot of work in getting to the point that you can actually do the process of building the museum with the contractors working alongside them, so that they understand the need for care, and making sure that everything can go smoothly. So I've just got a little image here, video here even, that shows a time lapse of what was our old ship hall. So you can see the white building on the right. This was the tent that covered the Mary Rose hull, and the process that took place to actually build the museum around it. So the end parts were just parts of museums, parts of galleries. So they were taken off, and so the hot box as it were, was reduced to its smallest size, so that then the museum could then be built up around it. But all this time, as this is going on, the ship is being preserved with the polyethylene glycol. It's being sprayed within this white tent. So the care that had to be taken when putting up the frame of the museum, not to pierce the tent, because as soon as the treatment tent is pierced, the concentration level we'd got up to with the polyethylene glycol would have reduced, and we'd had to have added on, extra weeks, even months, to the treatment plan. And we were aiming, we had an aim that, for the museum opening, we needed to be starting drying by that point. So it was all time critical really to get to the point. And so that's the museum, sort of pretty much at its finished article, as it were. So the process of drying itself, as I say, we wanted to be drying the ship by the time we opened the museum. Now, drying the objects that we treat in tanks of polyethylene glycol, those objects we'd usually freeze dry. So freeze drying is a process that's used in all sorts of different fields, from drying flowers to food that's used in spacecraft, and it's a process called sublimation takes effect. So instead of going from a solid ice to a liquid to a gas, as you would expect at normally sort of the stages of water, we go from a solid ice to a gas. Now the reason for this is, if you evaporate water out of waterlogged wood, the cells that I mentioned are quite weak. Surface tension pressures are quite high when you're evaporating and pulling liquid out of these cells, so they can then start sort of falling apart, even with the polyethylene glycol inside them. So you get those issues, whereas if you take a gas out of those cells, it's actually quite an easy process and sort of kind on the cells. It doesn't damage them. So it is the main process for freeze drying, is for drying waterlogged wood, and it's the process we put all of our objects through.
However, the chamber we have is only 6 meters long and 2 meters in diameter, so you can't fit too much in it, and unless we took the ship apart, we couldn't fit the ship in there. So we had to use another method of drying, and in that we used air drying. So we had to do the evaporating water, so we knew there'd be risks of movement in the ship and some of the cracks opening up, but it was a risk that we had to take because there's no other option. We could mitigate that by controlling the environment around the ship and using dehumidifiers to control the drying process as much as possible. So here you can see in 2013, when we opened the museum, drying ducts were placed around the ship, and it was all modelled so that we didn't have any pockets that were missed on the ship. So everywhere had conditioned air sort of blown at it to help drying. So this was, as I say, started in 2013, and we measured the amounts of moisture coming out of the ship, and we also took core samples of the ship, which we have been doing through the whole treatment process to look at how the depth of the polyethylene glycol treatment, and also we could then look at the moisture content of the wood and see how close it is to being dry. But at this time of the drying, we still had this hot box around the ship because we still needed to contain the environment around it. We still needed to have that tent. So for the members of the public to see the ship, there were these windows cut in it. So they're quite small windows, and really you didn't get much of a view of the ship at that time, even though we had this fantastic new museum with thousands more objects that hadn't been on display before. The ship was covered in this ducting and quite difficult to see. However, it was another stage of conservation that people were able to see, which adds to that sort of journey. So some people will have seen the ship raised in the 1980s and then come to see it being sprayed with water, being sprayed with polyethylene glycol, and then being dried. So all these stages have been visible for members of the public. So came 2016 and we were at pretty much at the point where the ship was as dry as it was going to get. So we then had the job of finishing our museum, as it were. So that meant taking this hot box around the ship down and opening up the rest of the museum so that you can see the ship from any gallery. But it's quite a task really when you've got this sort of valuable fragile object, the hull, and then we've got to do all this building work. You can see all the scaffolding that had to be erected to put glass in place where all those little window boxes once were. It's a lot of work and care and attention that's made in the planning so that there's no issues and the ship doesn't get damaged. And you can see here the roof of the hot box. This is the roof of the hot box, and it's been carefully taken off and revealing the ship into the full museum. And this was done bit by bit. And we always had conservators in the ship hall while this work was being done, so that if there were any issues or if there were any problems, or say we weren't happy with how a process was being done, we could step in and pause the work. But fortunately, throughout all the work, there was no damage done to the ship, which is fantastic. So this is what the hull looks like now on display in the museum. It's fantastic. It really is the centerpiece and can be seen from the whole way around the museum, and you can be looking at objects in galleries and then look up and see the remains of the Mary Rose. So it is still in a contained environment. It's a larger environment to what it was being sprayed in and dried in, and this is kept at 54% relative humidity and 19 degrees centigrade, and it's conditioned to look after the wood, but of course the conditioning of it with large air handling units, and there's 3 of them, it costs a lot of money to run and uses a lot of energy. So we have been working recently to try and reduce that energy, to try and cut our costs, especially as costs of electricity and gas have gone up a lot in the last couple of years.
So you can see here that the monthly museum electricity reduction from 2022 compared to 2021, we've actually managed to, on average, reduce the electricity over a 5-month period by 21% per month, which is a huge drop, and is fantastic. And that's just through controlling the fan speeds of our air handling units. And there's so many other things we can do in the museum that we can slightly alter bits, not to in any way to harm the objects. So we're not doing stuff that's going to dramatically change the environment, but we're making as many changes as we can that will reduce our energy while still looking after the objects. So now going forward, we've got to look after the remains of the hull, as it's on display and it's there for future generations. Although it's dry, there are still movements in the ship, so we do have to keep monitoring it. There's several different ways we can do that, and have done that. Laser scans is one, and we have had laser scans at several different points across the treatment, so we can see, and as you can see here, we can see how some of the timbers have moved over time. But we expected some movement in the ship through air drying. But yeah, some timbers are worse than others. I think this is another video. Here we are. So this is a laser scan of the ship that's been sort of 3D modelled, so we can get a great look at the ship here. So you can see some of the scaffold poles that are holding the different decks up. Because we're only half a ship, these timbers here need something to support them. Usually they'd have the other side of the ship, but now they don't. And you can see some of the timbers have sort of got cracks. You can see some of the decks have slightly moved apart from each other, but overall for a 500-year-old ship, she's in pretty good condition, and the treatment has worked well. There are some issues still about some of the impurities within the ship that are causing issues, like ions and sulfur, but it's ongoing research that we've got with other universities and museums. Another thing we're doing is we're reading crack markers we've got over the ship. So across hundreds of different little cracks, or between timbers, we've got these green flags that mark these cracks, and then every year we measure them to measure the sort of if they've grown or not. Now, early on in the drying process, they were increasing more than they are now. We're now at a point where there's very little change each year that we do the measurements, but it's just another way for us to monitor the movement of the ship. And you can see here a map of some of those points across the hull that we go in and measure. It also gives us a good way of working out if there's particular points on the ship that we need to focus on, and here's a good visual of that. So we can see here that the large red circle is an area where the movement was greater than 5 millimeters on average in the markers there. So it gives us a point reference to where we need to concentrate on when we are monitoring the ship, where we may need to have a look and see why there's issues, or it could just be down to error when reading the tape measure. Finally, another thing that we have to sort of continue doing now is the cleaning aspect of the ship. So the surface treating, conservation, as it were, and we do this about once a year, where we get up in the crane and we vacuum the whole ship to remove any dust. It's a very long, slow process, and can take sort of 3 or 4 weeks working early in the morning before the public are in, and it's another way that we sort of manage to keep the Mary Rose looking well and continue its conservation and preservation for the future. So thank you very much for listening. It's been great talking to you today.
And I hope if any of you over in the UK in the future that you come and visit us and see the ship itself. I am biased, but it is a fantastic museum, and there's so many wonderful objects we've got on display. We really are. We've got a Tudor collection that you won't see anywhere else in the world, and it's from a specific time period as well. We are a time capsule, really, of what was going on in 1545. So thank you very much. Bueno, pues muchas gracias a nuestros colegas que nos hicieron favor de traducir el video. Thank you, David, for this great talk about how you handle to manage the conservation of this great ship. Muchas gracias, David, por darnos esta plática sobre cómo le hacen para el mantenimiento de este gran barco. Una disculpa por él, les dije que era Enrique II, no es Enrique VIII. Y se ubica en Portsmouth, que está muy cerca de Londres, está a unas 2 horas de Londres este museo. Quizá con lo que me gustaría comenzar, David, es hablando del tiempo que se tarda. Normalmente cuando se habla de descubrimientos, la gente lo primero que quiere es verlos. Y a veces nos cuesta mucho trabajo explicarle a la gente que hay procesos de larga duración que requieren los propios objetos para mantenerse. Y eso en el caso del Mary Rose es muy claro. Gaby, ¿nos puedes traducir, por favor? Okay, so I want to talk about the time. Sometimes people think that when you discover something, they already want to see them, but they don't see that there's a process with the objects. And well, we see that in the Mary Rose, right? Yeah, no, exactly. Yeah, so that was one big thing about the raising of the Mary Rose and the future, was that we wanted the public to see that conservation process. It's something that people go to museums, see objects on display, but don't really understand the story of how they've got from ground to the display, really. It's a big key thing for us. Fue algo, eso es lo que queríamos hacer con el Mary Rose. Queríamos que el público viera el levantamiento del barco y en la conservación del objeto, y eso fue algo bastante grande para nosotros. Y también la importancia de que la gente entendiera el proceso de conservación detrás. Normalmente los arqueólogos somos el personaje más visible en estos trabajos, y quizá un punto importante de la nueva museología y la nueva museografía es que también estamos subrayando el papel tan importante que tienen los conservadores detrás de las exhibiciones. Okay, yeah, as we want to see, like the public see the importance of the process. We as archaeologists, we are like the face of the objects, but we also want to make an emphasis of the importance of the conservators and all this process. Yes, so we've had our conservation team at the forefront of the museum over the years, engaging with the public about the conservation of the Mary Rose, and also out with schools and public events to again engage and sell the conservation of the ship, because it's such a major process. Sí, tuvimos un equipo de conservación que estuvo comprometido con la reunión de conservación del Mary Rose. También estuvimos con algunas escuelas y hubo algunos eventos públicos que estuvieron muy comprometidos con la conservación y este proceso tan grande que hubo. Quizá es algo que hay que subrayar, que no encontrar un barco de ese tamaño y de esa antigüedad no es común. De hecho, creo que solamente hay otro más en Estocolmo. Entonces, los procesos de conservación, pues de alguna manera innovan, es decir, no es algo que ya haya un manual que le diga a los restauradores qué hacer. Y eso sí hay que reconocer mucho en el trabajo que ha hecho el equipo de David, sobre todo en el tema de
la experimentación cuidadosa, pero por otra parte el comentarnos a los demás los resultados de esos trabajos que por supuesto nos ayudarán en un futuro a muchos otros descubrimientos similares. Yeah, I want to make an emphasis because finding a ship of these years, it's not very common. I think there's only one more in Stockholm. And also recognize the work of David's team, that they innovate in a new process and like being very specific and having an carefully experimentation and also showing us the results for us to have to the future, to have them to implement them in other objects. Yes, so it's a key thing. The Vasa you mentioned is a very similar in age ship that was raised in Stockholm. We worked closely with them on the conservation treatment and how that they raised first and the treatment before us. So we learned a lot from them, and we're hoping we can then help the ship in the future to be preserved. Sí, el barco que comentas es muy similar y nosotros trabajamos muy de cerca con ellos en la conservación de este también. Y como ellos lo hicieron anteriormente, pues les ayudamos, les aprendimos mucho en cuanto a las técnicas de este proceso. Gracias. Tenemos algunas preguntas del público. Tienen que ver más bien con los objetos que encontraron. Normalmente la arqueología subacuática tiene la fortuna y también el reto de encontrar objetos que normalmente no sobreviven en las condiciones aéreas de la superficie. Pero por otro lado, las mismas condiciones del agua pues hacen muy difícil la conservación de estos objetos y pues también tardan, ya lo veíamos ahorita. Entonces, no solo se recuperó el casco del barco, se recuperaron muchísimos objetos y también restos humanos. Ahora que lo preguntan acá en el Face, sí se encontraron restos humanos y no sé si nos quieras platicar, David, sobre algunos de los objetos que encontraron en el barco y bueno, ya nos dijiste que nos hablan de una época muy clara que es en 1500 es la época de los Tudor. Okay, David, well, we are talking about they are asking some questions about the objects that they were found in the hull. Can you talk about some objects that show us like this Tudor era? So there's a variety of objects found on board. We have personal possessions of the men, small bone dice, gaming dice were found along with a backgammon board, that they can roll and play dice. Nick combs, as I mentioned inside, show that they were using for hygiene purposes. And then you have the weapons, you have the Tudor cannons that quite often were the bronze cannons were cast in France and then sent back over to England to then be used against the French in the end. There's a variety of different objects that span the centuries really, but because they were found on the Mary Rose, so this is the Tudor period of those objects. Hay muchos objetos que se encontraron en el Mary Rose, por ejemplo, objetos personales de los tripulantes en la embarcación. También encontramos algunas armas, como los cañones que se iban a utilizar en este ataque de Inglaterra a Francia. Hay una variedad de objetos muy diferentes que nos enseñan esta era de los Tudor. Gracias. También se encontraron restos humanos y restos de animales. Por ahí uno de los objetos estrella del museo es el esqueleto de un perro que bautizaron como Hatch,
al parecer era el perro del capitán, y incluso tiene su propia cuenta de Twitter por si lo quieren seguir, es muy, muy interesante. Sí, adelante. So she was talking about like the human remains that they were found, and also that they found the special, let's say, remain that it's this dog that they found in the Mary Rose that is so special for them, right? Yes, I understood the Hatch. Yeah, Hatch is our dog found on board in the carpenter's cabin. It was probably on board to chase away rats from the ship. Usually you'd think these days, but dogs were much easier at the time to use. But we have a huge number of human remains found on board. As I mentioned, around 500 men died on board that day in 1545. So we have bones from over 170 skeletons found on board, though we don't have huge numbers of whole skeletons found. But what we've done with these is we've done research into them to look at where these men came from, looked at their diets, and also at the injuries and illnesses they had. So we can tell that some of the men on board were archers because of injuries to their shoulders, and we can tell some of the men who didn't carry the breeches around because of spinal injuries. We can tell a lot from these skeletons. Sí, era nuestro perro a bordo. Probablemente era el que perseguía a las ratas, ya que los perros eran más fáciles de manejar. También tenemos algunos huesos, ya que pues 500 personas murieron a bordo. Solo tenemos partes, no tenemos un esqueleto completo, y estas investigaciones nos han hecho ver que algunos de estos tripulantes estaban heridos de los hombros debido a todo el peso que tenían que cargar, y estos huesos nos han dicho bastante de lo que padecían. Es un ejemplo muy bonito, muy interesante de la vida de los navegantes en el siglo XVI. También eso es algo que hay que reconocer de todo el proyecto arqueológico detrás de la investigación del Mary Rose. Judith, ¿quieres comentarnos algo? Y nada más una pregunta, porque es un trabajo impresionante justo ahorita. ¿Cuántas personas o cuántos conservadores actualmente trabajan en el monitoreo al año? So I was watching this, and for me it's very interesting. So my question is, how many conservations nowadays work on the monitoring of the Mary Rose? So we have 3 members of the conservation team currently. We have myself, who's currently sort of head of the department. I work on the objects and help with looking after the ship, but also manage the whole process. We have another conservator who works solely on objects, especially the smaller objects, things like textiles that were found on. So she works a lot on those. And we have a conservation engineer role is looking at the sustainability of the work we do in the monitoring and the energy consumption through the museum. So yeah, looking at the monitoring data, but also trying to reduce our impact on the environment and our energy. Tenemos 3 miembros, y también yo que trabajo en los objetos y manejar todo esto. También tenemos una conservadora que ella se dedica a los objetos un poco más pequeños. Ella está en todo ese proceso. También tenemos un ingeniero en conservación, que es el que se encarga de ver la sustentabilidad del museo y todo lo que lleva para reducir algunos costos.
Y quizá también señalar, por ejemplo, acá en Templo Mayor nosotros tenemos los restos de la pirámide principal de los mexicas y requiere también un mantenimiento constante. Ahora, durante la pandemia del COVID, pues mucha gente pensó que como los museos estábamos cerrados, no íbamos a trabajar, pero el mantenimiento no se puede abandonar. Entonces, lo mismo seguramente pasó en el Museo de las Culturas, el equipo de seguridad, el equipo de conservación y en mi caso la dirección, pues tuvo que estar presente casi todos los días en el museo. Supongo que lo mismo pasó allá con ustedes. Due to the pandemic, some of the people believe that museums just close down, and well, we as conservators, we know that the process of maintaining the objects doesn't stop. For us, we have to keep working. What was the process for you during the pandemic? So it was because we're a charity. During the pandemic, we suffered with loss of income due to no visitors, and we don't get any money from the government usually. During the pandemic, though, there was funding made available to help museums like ours keep going, really. But a number of our staff were put furlough, it was called, so we were not allowed to work during that time. However, we had to have somebody keeping an eye on the objects and the monitoring. But we did have one member of the team who was still coming in, usually weekly, to monitor. And also a lot of our stuff can be viewed online back at home, so we can see the different measurements going on. We can see the condition here as a whole. But it did mean that occasionally people had to go around the museum checking the artifacts, but it wasn't ideal. It's not how we would have wanted to spend those year and a half. Ok, sufrimos bastante porque no teníamos ingresos de los visitantes y nosotros no recibimos ningún apoyo gubernamental. Así que algunos de nosotros debido a la pandemia no pudimos ir a trabajar, así que debíamos de asignar a alguien para que fuera a monitorear los objetos, una persona de nuestro equipo, y pues algunas cosas se pudieron hacer en línea para revisar todas las condiciones del barco, y pues así es como tuvimos que hacer la conservación del Mary Rose. Un tema para también subrayar mucho, ¿no? La conservación siempre es importante y no se va a dejar de lado porque es una gran responsabilidad, pero sí requiere pues mucho compromiso de los equipos que están a cargo. Entonces nuevamente queremos subrayar y reconocer el esfuerzo de todos los restauradores que trabajan en los museos, en particular durante estos momentos tan complejos del COVID que pasamos hace un par de años, que esperemos que no se repitan más. Por aquí preguntan en el Facebook, ¿cuánto pesa? O si tienen calculado más o menos el peso del barco. Here it says that if you have like calculated the weight of the ship, more or less. We have. I don't have the value on me, but I seem to remember something like 500 tons. Would have been at the time, I believe. What it is now, I'm not sure, but it's less than No tengo el dato preciso ahorita, pero creo que son 500 toneladas probablemente, no estoy muy segura. Hablando de los costos que ya mencionabas, por aquí nos preguntan cómo se sostiene toda esta inversión en conservación y en exhibición, porque es algo de lo que no habló ahora David, pero es muy interesante que este museo tiene muchos interactivos.
además de los objetos. Entonces, eso también aumenta los costos de mantenimiento. Y si nos pudiera platicar un poco de que pues es más bien el dinero de la visita con lo que se sostiene este gran barco, y que nos platique un poquito de qué se puede ver quienes vayan a Portsmouth y que visiten el museo, qué podrían ver. Okay, so as you mentioned the cost, and you didn't mention about the exhibition cost, but we know that in this museum you have a lot of interactions besides the objects. So could you tell us something more about what you have in this Portsmouth Museum? So we a couple of summers ago, we opened a new 1545 exhibition, which looks thinking of the Mary Rose, and this is done through projections and stories told by somebody playing King Henry VIII. We also have a lot of other interactive in the museum, lots of projections showing different aspects. We have interactive computers that you look at, research more about different objects. We have handling tables, which have replicas of different objects and volunteers who talk about those objects, let the public handle them. And we are soon to be opening in spring this year a new 4D experience on the raising of the Mary Rose. So it'll involve 3D film and 4D effects, showcasing the discovery and raising of the Mary Rose. Sí, de hecho tenemos muchas exhibiciones. De hecho, recientemente abrimos algunas acerca de Enrique VIII. También tenemos algunas proyecciones de diferentes aspectos, interacciones más con los objetos, réplicas y voluntarios que hablan de estos objetos. Y esperamos que este año se abra una experiencia virtual acerca del levantamiento del Mary Rose, su descubrimiento y su levantamiento, para poder que puedan interactuar más con esto. Muchas gracias, David. Pues quizá algo que habría que subrayar ya para ir cerrando la participación de David es que estos esfuerzos en restauración que siempre se han hecho, ahora forman parte también del discurso de los museos, y eso es algo muy importante. Por un lado, es reconocer el esfuerzo del personal con el que trabajamos, pero también que la gente valore de otra manera las piezas que tiene enfrente, porque a veces pensamos que es muy fácil y muy sencillo tener en el museo una pieza y está muy limpia y perfecta, pero no vemos el trabajo detrás. Y eso es algo que la nueva museografía está proponiendo y que también los visitantes a veces hasta exigen. Entonces creo que es muy importante el trabajo que han hecho y no sé si quisieras reflexionar sobre este tema de cómo le mostramos al público todo el trabajo que hay detrás. Okay, so we have to emphasize about these efforts of that the museums now made the conservation part of the disclosure. So now people can valorate the pieces that they see in the museums that are just so good and conserved. And well, now we want to know what you think about now showing all this process to the people. Yes, that's a very good point. We have a number of objects that people think are fake because they look so good, so new, and trying to make clear to members of the public that these are all real Tudor objects is difficult. The only thing not Tudor in our display cases, apart from the mounts the objects sit on, are acrylic pieces that we use to place items that are missing. For instance, knives, we have the handles but not the blades. So those blades we have replaced with frosted acrylic to represent those objects.
but we do need to do more in our museum to showcase the conservation of the objects. Currently, our display is quite minimal, but we can definitely do more in the future to be able to tell that story, as a huge part of the Mary Rose legacy, conservation aspect. Sí, ese es un muy buen punto. Las personas, tenemos muchos objetos en donde las personas ven solamente los objetos conservados, pero queremos hacer claro que estos son objetos reales de las épocas y es muy difícil a veces conservarlos. Por ejemplo, existen algunos cuchillos que no tienen agarradera y solamente tenemos la parte de arriba, y esto representa que podemos decirle a las personas que podemos hacer más para conservar. Ahorita en serio estamos haciendo el mínimo con el Mary Rose, pero podemos hacer más en un futuro para dejar un legado a las futuras generaciones. Muchas gracias. Y también para invitar a los jóvenes a que si están interesados en estos trabajos, es muy buena experiencia para todos aquellos que nos están escuchando y que están en la secundaria o en la prepa, que sepan que la química y la biología tienen aplicaciones muy interesantes y muy fundamentales en temas de conservación, ¿no? Que a veces el arte y la ciencia pensamos que no se llevan muy bien, pero la verdad es que sí, y que gracias a todos los descubrimientos que hacen químicos, biólogos, físicos, pues nosotros como arqueólogos y como restauradores los podemos aplicar ya por ahí. David nos había dado un par de lecciones de ello a inicios de su charla. So now we want, as also we want to invite some young people that are interested in this kind of work, that are listening, that chemical and biology are fundamental for this kind of works, and that art and physics and chemic and biology are not different from each other. And now that we have this, we as conservators, we can use this kind of work. Yeah, so I had did chemistry before I did my degree in conservation. So that's really helped me with learning about how chemicals work, how degradation works, but knowing about biology for the Mary Rose helps with understanding bacteria and how that eats away at the wood, and how the wood itself is made up, how the cells, how they are, and physics as well is big parts, especially with things like the forces on it now, how it's presented. You have different forces acting upon it than there would have been when it was a sailing in the sea. So all these different aspects of science do come together to the different parts of caring for the Mary Rose collection and for any collection. Uh-huh. Claro, yo estudié química antes de tener mi grado en conservación. También estudié biología, que eso me permitió entender más el proceso de las células en el Mary Rose. También es muy importante la física, ya que nos ayuda a entender mejor la conservación del barco. Y sabemos que todos estos aspectos se unen para poder llegar a un proceso, a un mejor proceso. Exacto, muchas gracias, David. Manuel Gándara. Voy. De hecho, anticipaste uno de los puntos, Pati, es en torno no solo a las dos ponencias que oímos hoy, sino a nuestro seminario, que creo que una de las cosas que lo destacan y que lo hacen tan interesante es que la presencia de los restauradores ha sido continua. No es algo que de repente aparece y luego desaparece, sino que el problema de la conservación del patrimonio, la conservación física del patrimonio, es un aspecto que para nosotros es clave. Y en el caso de las dos ponencias de hoy, que fueron sensacionales, esto está súper clarísimo.
algo que parecería tan sencillo como exhibir plumas resultó requerir una serie de precauciones, ¿no? Que en efecto nos tuvieron que decir, oigan, esto va a estar muy frío y con tales características climáticas, porque de otra manera los objetos se degradan. Y eso hace que la gente entienda también que no es automática ni para siempre. Una vez que entra al museo, el objeto no se va a cuidar solo. Como tú dices, inclusive las labores de mantenimiento tienen que seguir pandemia o no pandemia. Eso es increíble. Y increíble todavía más el tamaño épico, monumental. It's a monumental work what you're doing, David. Monumental, it's epic. Epic in size. ¿Cómo puede llegar a ese extremo, ¿no? Años manteniendo húmedo lo que quedó del navío, luego todo este problema para hacer la caja caliente de la que se mencionó. Es un trabajo realmente formidable y muy meritorio para una institución que por lo visto no tiene un apoyo institucional, sino que depende de sus usuarios y de benefactores, me imagino. Entonces, lo que quería decir es eso, que no sé si porque ahora estoy muy sensible a esas cuestiones, estoy en la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía, ¿no? Me queda clarísimo el papel de nuestros y nuestras colegas restauradores, que aquí ha quedado evidenciado de una manera muy justa, porque es un trabajo el que hacen y siempre están como detrás de bambalinas, no les reconocemos. Entonces, gracias, Fer, un trabajo como de costumbre, ¿no? Y el de Lulú, magnífico. Era mi comentario, Pati. So David, Manuel was talking about the importance of the conservator department in all the museums, and that was what we saw today on the seminar. And obviously your work, it's really important as that. So we want to thank you for being here and for being here on late hour in Europe. And we want to make an accomplishment of all your successes. Thank you for being with us. I'm not sure if you want to say something else to our public in this seminar. Thank you very much for having me. It's a privilege to be able to share the Mary Rose and the story of its conservation, especially to like-minded people and to people who will sort of understand even greater the work that's gone in. And it's great that we can share this between us as a community and grow from it as well. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un privilegio que me invitaran a hablar sobre el Mary Rose y a dar más entendimiento acerca de todo el proceso que conlleva la conservación de algo tan grande. Y también pues hacer el reconocimiento a todo el amor y el compromiso que por un lado tienen ustedes como profesionales, pero también pues los visitantes, que es precisamente con el apoyo de ellos que se pueden mantener estos proyectos, y siempre es muy importante mencionar o hacer el reconocimiento de que el amor y el respeto que pueden tener los visitantes cuando entran a nuestros museos pues ayuda también en la conservación. Eso es algo muy importante que habría que subrayar. Ya lo platicaremos en otra sesión de nuestro seminario. Pues estamos a punto de cerrar esta primer sesión del año. Los invitamos a que nos sintonicemos el lunes 13 de febrero. Vamos a tener a Frida Montes de Oca, que nos va a platicar también del embalaje y las vitrinas de la exhibición cuando se muestran objetos especiales, y Mariana Díaz de León Lastras, una querida colega aquí de Templo Mayor, nos va a platicar sobre los trabajos que se hacen en la zona arqueológica aquí de este museo. Entonces nos vemos el 13 de febrero a las 11 de la mañana. Thank you so much, David. Muchas gracias, Fer, por estar hoy con nosotros, y nos vemos en un mes. Muchas gracias. Very much. Listo, ready. Fantastic session. Gracias, Gabriela, por la traducción también. Sí, un gusto.